Me gustaría comenzar el día de hoy, empezar a hablar una serie sobre los atributos de Dios. Creo en mi corazón que es de vital importancia que conozcamos al Señor de lo que dice la Biblia. Muchas veces pensamos que tenemos una idea de Dios, creemos que conocemos a Dios, pero realmente lo que tenemos es una idea propia de lo que Dios es. Y la intención de esta serie es ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios, qué es lo que dice la Biblia acerca de sus atributos, de su amor, de su bondad, de su santidad, de su justicia. Así que me gustaría que este sermón sirviera, mis hermanos, para no solamente conocer más a Dios, sino que como resultado de conocerlo más, podamos también servirle mejor, adorarle mejor, amarle más, porque como le hemos dicho en el discipulado 2, para aquellos que lo han cruzado, lo han tomado y los que lo están tomando, cuando conocemos más a Dios podemos servirle mejor, podemos adorarle mejor, podemos vivir para Él de una manera a la que Él le agrada, como es su voluntad y como dice su palabra. No tener solamente ideas en nuestra cabeza diciendo, bueno, yo creo que Dios es así o yo creo que Dios es así, sino que qué es lo que dice la Biblia acerca del carácter de nuestro Dios. Así que para que los que están tomando notas, la serie se va a llamar Los atributos de Dios y el sermón de hoy es la aceidad de Dios. La aceidad de Dios. La aceidad de Dios es un atributo de Dios que me gustaría comenzar con porque es uno de los que menos se conoce o se habla dentro de la iglesia. Se habla mucho de su santidad, de su justicia, de su amor, de su bondad. Pero cuando hablamos de la aceidad de Dios, muchas veces no sabemos qué es. Así que me gustaría comenzar con este atributo. Vamos rápidamente a Éxodo, capítulo 3. Comencemos desde el versículo 13 y 14, para tener un poco de contexto. Éxodo, capítulo 3, versículo 13. Aquí Dios está hablando con Moisés. Creo que todos conocemos esta parte de la historia del pueblo de Israel. Dios está hablando con Moisés. Y dijo Moisés a Dios: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Aquí Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, te he escogido para que liberes a mi pueblo de la opresión de Egipto. Y Moisés le está diciendo, bueno, si yo voy a los hijos de Israel, si yo voy al pueblo y les digo, a vuestro Dios, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, bueno, ¿cómo se llama tu Dios? ¿Qué les voy a responder? Y la respuesta de Dios es, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Estas palabras de Dios describiendo quién es Él son tan simples que son tan profundas. Él simplemente dice, yo soy. Nadie en este mundo puede definirse a sí mismo como yo soy. Solamente Dios dice, no ocupo explicar quién soy porque yo soy el que soy. No hay otro Dios como yo, no hay nadie como yo, solamente yo soy el creador, solamente yo soy el sustentador, solamente yo soy el Dios todopoderoso, entonces yo soy el que soy y punto. La frase traducida del nombre yo soy, o de la frase yo soy en el hebreo, son 4 letras, 4 consonantes, no vocales, consonantes. De hecho, mientras pasaba el tiempo, los israelitas, los judíos, no sabían ni siquiera cómo pronunciar estas 4 letras exactamente. Pero recordemos que Dios dijo en uno de sus mandamientos, no usarás el nombre de Dios en vano. Así que ellos, los israelitas, temiendo a romper este mandamiento, empezaron a no llamar a Dios por estas 4 letras, sino que empezaron a usar otros nombres como Adonai, Elohim, Hashem,
¿Por qué? Porque no querían romper este mandamiento. El nombre de Dios para ellos era tan sagrado que preferían llamarlos con otros nombres. Pero con el tiempo, cuando se añadieron vocales a las consonantes en el idioma hebreo, estas 4 letras se volvió el nombre como hoy conocemos como Yahvé o Jehová. Así que el nombre Jehová es el nombre personal de Dios. Y Dios le está diciendo a Moisés, mira, tú quieres saber cuál es mi nombre. Bueno, yo simplemente soy el que soy. Esta respuesta nos da la diferencia tan grande entre el hombre y Dios. Esta respuesta de Dios, estas palabras de Dios, este nombre de Dios, yo soy el que soy, marca la gran diferencia entre nosotros y Él. Porque hoy en día hay muchos pensamientos, muchas doctrinas e ideologías que quieren elevar al hombre a la postura de Dios, pero claramente solamente Dios es Dios y nosotros no somos Dios. La definición de aceidad, para aquellos que no la conocemos, o mejor dicho, la palabra aceidad viene del latín acei, que significa de uno mismo. Así que cuando estamos hablando que Dios tiene o posee aceidad, o cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos hablando que Dios se deriva de Él mismo. Él es autodependiente, no depende de nada. Tú y yo dependemos de todo. Tú y yo dependemos de comida, de agua, de sueño, de sol. Dependemos que alguien nos ame, necesitamos amar a alguien, pero Dios no necesita absolutamente nada. Él es quien es en sí mismo. Él no necesita, ocupa, nunca ha necesitado y nunca va a necesitar absolutamente nada. Una definición de la aceidad de Dios que me topé estudiando y me gustó mucho lo que decía es lo siguiente: la definición de aceidad es su atributo de autoexistencia. Dios es la causa no causada, el creador no creado. Dios es eterno, no tuvo un comienzo, Él siempre ha sido. Dios es inmutable, siempre ha sido el mismo ayer, hoy y siempre. Él será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios son eternos e invariables. Todos los atributos de Dios son eternos e invariables. ¿Qué quiere decir eso? Que su amor nunca cambia, nunca se modifica, nunca es diferente, siempre es igual. Los atributos de Dios son eternos e invariables. Son como siempre han sido y nunca serán diferente. La aceidad de Dios nos asegura que Dios es autónomo en absoluto, si es autónomo al 100%. Solo Él decide qué hacer y nada ni nadie puede frustrar sus propósitos. Lo que promete, Él lo va a hacer. Lo que Él predice, va a suceder. Cuando Dios dice, mi consejo prevalecerá y haré todo lo que quiero hacer, Él está enfatizando su aceidad y su soberanía. Él es autónomo. Él no cambia. Sus atributos no cambian. Cuando Él promete algo, lo cumple. Cuando Él quiere hacer algo, lo hace. Cuando Él predice algo, sucede. Solamente Él tiene la capacidad de crear, de decretar y de ser soberano. Él es Dios Todopoderoso. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. Es el Dios que tú y yo amamos. Es el Dios al que tú y yo le hemos entregado nuestra vida. A un Dios autónomo, que no necesita de nada ni de nadie, que es autosuficiente. La Biblia nos dice en Hechos 17:28 que en Dios vivimos, nos movemos y somos. Nosotros somos dependientes de Él. En Él vivimos,
Nos movemos y somos. Quiere decir que si no está Dios en nuestra ecuación de creación, si no está Dios sustentando esta vida, es imposible justamente que haya vida que nos podamos mover o que podamos ser. Nosotros somos criaturas, seres creados, que no hemos existido siempre y que no vamos a existir siempre. Pero Dios no depende de nadie para vivir, no depende de nadie para moverse, no depende de nadie para ser. Él es quien es por sí mismo, Él posee aceidad. En ningún lugar de la Biblia dice que Dios obtenga su ser del ser humano. En ningún lado de la Biblia dice que Dios depende de algo para existir o para sobrevivir. Dios nos creó, lo cual significa que desde nuestro primer aliento dependemos totalmente de Dios. Pero muchos han querido hacer la pregunta, bueno, ¿quién creó a Dios? Y esa es una pregunta que no se puede contestar porque Dios no tiene creador, Él es Dios. ¿Se recuerdan cómo comienza Génesis 1? Nosotros lo vimos en el discipulado 2. ¿Cómo comienza Génesis 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí podemos ver tres elementos. ¿Cuáles son los discipulados 2? Hay un principio, hay un creador y hay una creación. Si hay un principio, ese principio se aplica a la creación y el creador no es parte de ese principio, Él está por encima de ese principio, Él está por encima del tiempo. Así que en esta tarde, mis hermanos, quisiera hablar de tres características de la aceidad de Dios que serán de bendición para nosotros. Número 1, la aceidad de Dios muestra la independencia de Dios. Independencia de Dios. Dios es un Dios independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que no depende de nadie, de nada. Nosotros, si no comemos, nos morimos. Si no tomamos agua, nos morimos. Si no tenemos aire, nos morimos. Si nos pega un virus, nos morimos. A Dios no. Dios es independiente. La Biblia nos enseña eso en varios lugares y quisiera ir rápidamente por algunos versículos. Vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Dice Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí hay dos cosas muy importantes que Pablo dice. Dios, 24, el creador del cielo y la tierra, quien hizo todas las cosas, nuestro Señor, Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él no puede ser contenido por nada, por ningún lugar. Él no habita en este lugar. Este templo no habita Dios. ¿Dónde habita Dios? En nuestros corazones. Así que, mis hermanos, hay que ser conscientes de que maravillosamente Dios no puede ser contenido, pero sin embargo Él vive dentro de nuestros corazones. Eso es un milagro, es una maravilla. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede haber templos enormes y gigantes, Dios no habita ahí. Él decidió habitar en nosotros. Su Espíritu habita en nosotros. Pero el 25 también dice: ni es honrado por manos de ¿quiénes? De hombres, como si necesitase de algo. Dios no es honrado por manos de hombres como que si Él necesita de alguien o de algo. Una parte de la Biblia dice que nuestras mejores obras, nuestras obras más nobles, son como trapos de inmundicia. Él no necesita nuestro servicio, Él es independiente.
Él no necesita nuestro amor, Él no necesita nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Él no necesita nuestra alabanza, Él no necesita nada de nosotros. Él es independiente. Si lo necesitara, entonces no fuese independiente. Es por esta razón que nadie en la iglesia del Señor puede enaltecerse diciendo que honra más a Dios que otra persona, porque, oh maravilla, Dios es independiente. Es independiente. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dios no puede ser contenido por nada ni por nadie. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden ¿qué? Contener. ¿Cuántos menos esta casa, que yo he edificado? Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. ¿Cuánto más un edificio? Él es independiente. Él no depende de nada para ser. Él no depende de nada para existir. Él no depende de nada para estar pleno o completo. ¿Por qué? Porque Él es quien es. Job, capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es ¿de quién? Mío, de Dios. ¿De quién me ha dado primero? ¿Alguien le ha dado a Dios algo para merecer algo de Él? ¿Alguien ha sido capaz de darle algo a Dios y ahora Dios es deudor de esa persona? ¿Alguien puede decir, levantar la mano y decir, Dios me debe? Yo le he brindado más de lo que Él ha querido, por lo tanto Él me debe. Yo le he servido más de lo que se me ha pedido, por lo tanto Dios me debe. Yo le he amado más, yo le he ofrendado más, yo le he alabado más. ¿Hay alguien aquí que puede decir que Dios le debe algo? No, porque todo es suyo. La creación, los cielos, la tierra, nuestras vidas, nuestros dones que Él nos dio, nuestros trabajos que Él proveyó, nuestras finanzas que Él nos da, nuestros hijos que Él nos ha dado, todo es de Dios, todo proviene de Él. No más, Salmo 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Tú y yo, cada domingo, nos levantamos temprano para ir al tianguis. Compramos tomate, compramos cebolla. Algunos dirán, bueno, yo tengo mis propios tomates. Como quiera vas y compras algo tienes que comprar. Dios no. Todo es de Él. Las aves, las bestias, los campos, todo es absolutamente de Él. Y dice Dios en el versículo 12, si yo tuviese hambre, Dios nunca tiene hambre, pero Dios mismo dice, si yo tuviese hambre, no te pediría, porque todo el mundo, todo el universo, toda la galaxia es mía. Nuestros hijos, nuestros niños le piden de comer a su mami, ¿verdad? ¿Tienen hambre? Piden de comer a su mami. Los esposos pedimos de comer a las esposas. Pero dice Dios, yo no tengo que pedirle a nadie. Todo me pertenece. Soy independiente. No necesito que alguien me haga, no necesito que alguien me dé, no necesito absolutamente nada. Soy independiente. Yo soy quien soy. Yo soy. Algunos piensan que Dios
Creó a los seres humanos, Dios hizo todo el universo y la galaxia, los seres humanos porque se sentía solo o porque necesitaba amor. Pero mis hermanos, esto está lejos de la realidad. Dios no creó a nadie porque se sentía solo. Él es independiente, Él es quien es. Él no creó a las personas porque necesitara algo, no. Él simplemente creó por su benevolencia, por su amor, su misericordia y su gracia. Y nos creó para darle gloria a Él. Salmos 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que se formara algo, Él ya estaba, Él ya era Dios, Él ya es, Él fue, es y será siempre. Si Dios necesitara a algo o a alguien, no fuese independiente. Y si no fuese independiente, no poseería aceidad, por lo tanto, no fuera Dios. Dios es independiente. Mis hermanos, esto es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, como nuestro corazón es engañoso, muchas veces como el hombre es orgulloso, como el hombre es vanaglorioso, como el hombre siempre desea la atención para él mismo, él puede pensar que es indispensable. Él puede pensar que es indispensable en la iglesia, en el ministerio, para Dios, pero mis hermanos, nadie es indispensable aquí. Dios es independiente. Si alguien se va por X o Y razón, ten por seguro que Dios va a traer a alguien más. Cuando se termina el tiempo de uno, comienza el tiempo de otro. ¿Por qué? Porque Dios es independiente. Esto nos debe traer humildad a nuestro servicio, entendiendo, como lo he estado diciendo, que aquí no hay grandes hombres de Dios. Aquí hay hombres con un Dios grande y servimos a un Dios grande en humildad, en sencillez y para su gloria y para su honra. La segunda implicación que nos trae la aceidad de Dios, la segunda implicación es la inmutabilidad de Dios. Dios, al poseer aceidad, a ser quien es por sí mismo, a tener autonomía, Él es inmutable. Inmutable significa que Dios no cambia. Él es inalterable. Su ser es inalterable. Sus perfecciones es inalterable. Sus propósitos no cambian. Sus promesas no cambian. Él es todo su ser inmutable. Y esto es importante porque cuando Dios le dice a Moisés, dile que yo soy el que soy, el yo soy te ha enviado, significa que Dios no cambia. El Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob es el mismo, nuestro Dios es el mismo. Tú y yo envejecemos, tú y yo cambiamos, Él no. Él siempre es igual. Salmo 102. Versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos, la tierra y los cielos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Él no envejece, Él no se debilita, Él no cambia de parecer, Él no cambia su forma de ser. Sus promesas, sus estatutos, sus propósitos son siempre los mismos porque Él es inmutable. Tú y yo cambiamos. Hoy nos gusta el chocolate, mañana nos gusta la fresa. Para el martes nos gusta la paleta de vainilla.
Hoy queremos a alguien, mañana nos peleamos con esa persona, ya no la queremos. Dios no. Dios no cambia. Hay un chiste que escuché por ahí que no aplica a los cristianos, pero hay un chiste que escuché por ahí que decía, entre una pareja, dice, esta pareja recién casada se levantó después de la luna de miel, despertaron, el esposo volteó con la esposa y dice el esposo, ¿cómo amaneciste, amada mía? Dice, después pasó el tiempo, ya tenían niños, ya tenían 40 años, se levantan un día, el esposo ve a la esposa y ella le dice, ¿cómo amaneciste, mi vida? Y después pasan los años, los nietos, los bisnietos, ya están en sus 80s, casi 90s, se levantan por la mañana, el esposo ve a la esposa, le dice, ¿cómo? ¿Amaneciste? ¿Por qué? Porque el hombre cambia. El hombre va cambiando. Hace 20 años era un niño, después fui adolescente, joven, hombre, padre, mañana seré abuelo, en un futuro muy lejano, muy lejano. Pero Dios es el mismo, es el mismo. Dios existió antes que fueran hechos los cielos y la tierra, antes que existiera el tiempo. Él sobrepasa lo físico, la materia y el tiempo. Él no está amarrado como nosotros. Nosotros dependemos del tiempo, Él no. Él está por encima del tiempo. Él es inmutable, Él no cambia, no envejece. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso Dios no consumió al pueblo de Israel en el desierto. Por eso Él no consumió a los hijos de Jacob. Por eso Él no consumió al pueblo en desobediencia. Porque Él hizo una promesa con ellos y Él no cambia. Sus promesas no cambian. Esto es maravilloso. Entender que Jehová no cambia. Y Él mismo lo dice, porque yo Jehová no cambia. Entender eso es una maravilla para nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa de Dios. Y si Dios no es inmutable, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Porque Él no cambia. Dios no dice, yo que comencé la obra en ti, pues a ver si la perfecciono. No, la comenzó, Él la termina. Eso es maravilloso cuando su palabra dice, ni los ángeles, ni alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es una promesa de parte de Dios. Y si Dios es inmutable, Él la va a cumplir y absolutamente nada nos podrá separar de su amor. Ni tribulación, ni desnudez, ni peligro de espada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada. Dios es inmutable y eso es maravilloso, porque si Dios dice, mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas y las tengo en la palma de mi mano y nadie las va a arrebatar de mi mano, es una promesa. Y si es Dios inmutable y pase lo que pase, Él cumplirá su palabra y nos guardará en la palma de su mano, porque Él es quien es. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Por esta razón, mis hermanos, como Dios es inmutable, como Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Su palabra permanece. Porque dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero
Entonces, mis hermanos, aquí no estamos leyendo un libro antiguo que ya no tiene lugar en este mundo moderno, no. Estamos escuchando la palabra de Dios, de un Dios inmutable, de un Dios independiente, de un Dios que no pasa de moda, que no envejece, que Él es todopoderoso, de un Dios que es quien es. Y su palabra tiene poder, tuvo poder ayer, tiene poder hoy y tendrá poder por todos los siglos. Porque no tiene sombra de variación, no tiene mudanza, Él no cambia. Toda criatura cambia. Nosotros somos mutables. Hace poco me di cuenta cuando fui al baño que mi cabello ya estaba canoso. Empecé a notar ya arrugas cuando sonreía aquí en los ojos. Hace un tiempo tenía que estudiar, hacer unas tareas y dije, bueno, no pasa nada, me desvelo hoy y pues mañana me da temprano porque siempre lo he hecho, pero ya no es lo mismo. Ya las desveladas no son iguales, pegan más fuertes. ¿Por qué? Porque el hombre va mutando, va cambiando, se va desgastando, va pasando de fuerzas. El hombre sí va pasando de moda. Dios no. Ni sus promesas, ni sus propósitos, ni su palabra, ni sus atributos. El amor de Dios es inmutable, que significa que siga ardiendo tanto como ardió en el principio de los tiempos. Su santidad es inmutable, lo que significa que es tan fuerte, tan valiosa y tan poderosa que no se ha apagado absolutamente nada. Él sigue siendo santo, santo, santo. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Lo que Él piensa, Él lo hace. Pero quiero enfocarme en el versículo 9, por favor. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Ya vimos que la aceidad de Dios nos demuestra la independencia de Dios, nos demuestra la inmutabilidad de Dios, pero también la aceidad de Dios nos muestra una tercera característica, y es la incomparabilidad de Dios. Dios es incomparable, no hay otro como Dios, no hay otro Dios, no hay nada semejante a Él. Él es incomparable, Él es Dios, Él es quien es. Hoy en día esta frase de yo soy la han querido destruir, la han querido reducir de su significado. Esta frase de yo soy la he escuchado en películas. La he escuchado, hubo una vez un pastor que estuvo predicando y dijo, cuando yo leo que Dios le dice a Moisés, yo soy, yo sonrío y le digo a Dios, yo también soy. No, tú no eres. Tú no eres. No hay nadie semejante a Él. No hay nada quien se compara a Él. Tu bondad no se compara a la de Dios. Nuestro amor no se compara a la de Él. Nuestra justicia no se compara a la de Él. Nuestras palabras no se comparan a las de Él. Él es incomparable. No hay nadie como Él. Por eso cantamos que solo hay un Dios. Hoy en día el hombre quiere elevarse a los estatutos de Dios, al estatus de Dios. Se quiere sentir Dios,
Se quiere sentir creador, se quiere sentir sustentador. Pero mis hermanos, nuevamente, Dios es incomparable. Y si de alguna manera nosotros somos capaces de compararnos con Dios, mis hermanos, es una falacia. Es una arrogancia del hombre querer compararse con Dios. Dios crea con el poder de su boca. Tú y yo no podemos crear con el poder de nuestra boca, de nuestras palabras. Dios sustenta lo que creó. Nosotros no podemos sustentar porque no podemos crear de la nada. Salmos 89, versículo 6, por favor. Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es como Dios? ¿Quién tiene el poder de Dios? ¿Quién tiene la autoridad de Dios para apaciguar las olas? Nadie. Nadie es como Dios. ¿Quién ha dado a su Hijo unigénito para la salvación del mundo? Absolutamente nadie. Dios temible en gran manera. Dios temible en la gran congregación de los santos. ¿Quién como Él? ¿Quién es como Él? Dios es incomparable. Él es quien es. Él es Dios todopoderoso. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él. No hay otro Dios. No existen otros dioses. Decimos que el mundo tiene sus dioses, pero no son dioses. Porque solo hay un Dios, y ese es Jehová. Y también dice 1 Samuel, y no hay refugio como el Dios nuestro. Tu refugio incomparable es Dios. ¿Qué estamos haciendo muchas veces queriéndonos refugiar en otras cosas? Queriendo cavar nuestros propios pozos, como lo decía David. Que queremos encontrar fuera de Él cuando Él es nuestra roca, Él es nuestra vida, Él es nuestro creador y quien nos sustenta. No hay nada fuera de Él. Si estás aquí y estás escuchando estas palabras, entiende esto, guárdalo en tu corazón. No hay nada ni nadie fuera de Él. Nadie que te pueda complementar, nadie que te pueda saciar, nada que te pueda llenar. Ni un hombre, ni una mujer, ni el dinero, ni la droga, ni el alcohol, ni las fiestas, los amigos. Nómbralo. Él es incomparable. Jeremías capítulo 10, versículo 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Jeremías lo dice. No hay semejante a ti. No hay nada ni nadie que se compare a ti. Nadie ama como Dios ama. Nadie perdona como Dios perdona. Nadie es justo como Dios lo es. Nadie es santo como Dios lo es. Nadie es bueno como Él. Nadie, no hay comparación, no hay semejanza. Y este es el Dios que tú y yo servimos.
Este es el Dios que tú y yo alabamos. Pero también, mis hermanos, este es el Dios que tú y yo constantemente ignoramos, olvidamos y ofendemos. Dios siendo autónomo, independiente, inmutable e incomparable, debería de poner en nuestros ojos, en nuestro corazón, la grandeza de Dios y decir, wow, qué grande es mi Dios a quien sirvo, y por lo tanto le sirvo mejor, le alabo mejor, le vivo para Él mejor, porque entiendo la magnitud de Dios. Pero hay un cuarto punto que quisiera hablar. Porque al principio dijimos que Dios no necesita de nada ni de nadie, y es cierto. Él no necesita nuestra alabanza, Él no necesita nuestra adoración, Él no necesita nuestro dinero, Él no nos necesita a nosotros. Pero eso puede hacer surgir una pregunta. Bueno, si Dios no me necesita, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué me salvó? ¿Qué puedo hacer si Él no me necesita? Si Él es independiente, si Él es autónomo, si Él es quien es en sí mismo y no necesita nada de lo que yo hago, porque Él no puede ser contenido en un templo y no puede ser honrado por mis manos, entonces, ¿qué puedo hacer? Así que no quiero dejarte con esa pregunta. Lo que podemos hacer, mis hermanos, y lo que dice la palabra que podemos hacer, es glorificarle, y es que Él se sienta gozoso con nosotros. Él se goza con nosotros. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado. Aquí está la gran respuesta para la pregunta del hombre. El hombre siempre se ha preguntado, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y tu propósito principal, mayor, el propósito más grande que tú tienes en tu existencia es glorificarle a Él. El Catecismo Mayor de Westminster hace una pregunta. Dice, ¿cuál es el principal fin y el más alto de la existencia del hombre? Y la respuesta es, el fin principal y más alto cumple con el propósito por el cual fue creado, que es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Hay dos cosas que el hombre puede hacer en respuesta: glorificar a Dios y gozarse en Dios. Glorificar a Dios y gozarse en Dios. Si tú has aprendido estas dos cosas, mis hermanos, no importa a lo que te dediques, no importa en dónde vivas, no importa cuál sea tu lugar económico en la sociedad, si tú aprendes a glorificarle y a gozarte en Él, estás cumpliendo con tu propósito. Estás cumpliendo con tu propósito. Glorifícale a Él y gózate en tu Señor. Son las dos cosas que más el hombre batalla. El hombre está dispuesto a hacer grandes templos, a hacer sacrificios, pero muchas veces fallamos en glorificarle y en gozarnos en Él. El hombre, nosotros, cuando estamos reunidos, le glorificamos. Cuando oramos, le glorificamos. Cuando le alabamos, le glorificamos. Pero también, cuando estamos en nuestros trabajos, le glorificamos.
Cuando estamos educando a nuestros hijos de una manera correcta, le glorificamos. Cuando estamos esposo amando a nuestras esposas de una manera correcta, le glorificamos. Esposas cuando aman a sus esposos de una manera correcta, le glorifican. La vida entera fue hecha y diseñada y creada para que Dios sea glorificado. En el discipulado 2 estábamos hablando de que no es malo esforzarse para alcanzar el éxito. Esas son cosas que Dios ha puesto como leyes. El que no trabaje, que no coma. Hay que ser sabios como la hormiga. Pero el problema no es esforzarse para sobresalir. El problema es esforzarse y olvidarte de Dios. El problema es esforzarte y no glorificarle a Él. ¿Cuándo fue la última vez que glorificaste a Dios por el trabajo que tienes? Por tus hijos, por tu esposa, por tu casa, por tu ropa. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, te glorifico porque hoy comí frijolitos? Dios, te glorifico porque tengo para vestir. Te honro, Señor. Muchas veces nos quejamos, no tengo nada para ponerme. Pero ¿cuándo fue la última vez que dijiste, Dios, gracias porque me has dado ropa? Gracias porque tengo calzado. Te glorifico, Dios, por mi bicicleta. Gracias, Padre, porque voy caminando, pero tengo un sombrerito que me tapa el sol. Porque el propósito de la vida es glorificar a Dios. No podemos darle nada a Dios. Él es autónomo, Él tiene aceidad. Él es independiente. No podemos ofrecerle nada, no podemos darle nada. Pero sí podemos brindarle el propósito por el cual nos ha creado, que es glorificar su nombre. Y podemos darle gozo al hacer eso. Vamos a Isaías 62, capítulo 3. Dice, y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Pero nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, que significa mi deleite. Y tu tierra, ¿podemos leer el 24? Y tu tierra Beula, que significa mi esposa, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Versículo 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Si lo tenemos en la... o me espero un ratito. Ahí dice, mis hermanos, ya no serás llamada desconsolada ni desamparada. Dice, ahora serás llamada mi deleite, mi esposa y tu Dios. Así como el novio se goza con su novia, así el Dios nuestro se regocijará con nosotros. Podemos glorificar a Dios y al glorificarle, Él se goza con nosotros. Y esto es bello, mis hermanos, porque si nos ponemos a pensar, tenemos a un Dios autónomo, aceidad, a un Dios independiente que no necesita de nada ni de nadie, que Él es quien es por sí mismo, que Él se sustenta, Él no necesita de nuestro amor, Él no necesita de nosotros, pero sin embargo, Él se goza cuando nosotros le glorificamos. El Dios que no necesita nada se regocija cuando sus hijos le exaltan. Ahora pensemos, ¿cómo no exaltar a Dios? ¿O cómo no es exaltado a Dios? ¿Lo podemos leer 23? Serás también corona de hermosura en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada,
sino que te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, o mi esposa, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposará contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Aquí Dios está haciendo una analogía. ¿Cuántos estamos casados? Amén. ¿Tú te recuerdas, hombre, cuando estabas esperando a tu novia en el altar y pasaron 10 minutos y no llegaba, 15 y no llegaba, pero la viste y te regocijaste, te alegraste? Algunos lloran, otros ríen, otros dicen por fin, pero te deleitaste. Esposa, de igual manera tú, espero que todos hayan deleitado en su boda. También tu esposa, cuando entraste al altar, entraste a la iglesia o donde te hayas casado y viste a tu esposo y viste a ese hombre guapo, fuerte, te deleitaste. ¿Te recuerdas de esa emoción? De esa misma manera, dice Dios, de esa misma manera, nuestro Dios se regocija por nosotros. De esa misma manera, ese mismo gozo, esa emoción, Él se regocija por nosotros. Vamos de pie, mis hermanos, en esta noche. Las implicaciones de la seidad de Dios son hermosas para nuestra vida, porque entendemos que tenemos a un Dios poderoso, independiente. Él es quien es. Y Jesús mismo dijo, antes de Abraham, antes de todo, yo soy. Es hermoso entender que tenemos un Dios inmutable, que nunca cambia, que no cambia sus promesas, no cambia su amor, no cambia su bondad, no cambia su palabra. Un Dios incomparable, todopoderoso, que nadie se asemeja a Él. Y sobre todo esas cosas se deleita con su pueblo cuando su pueblo le glorifica. Entonces, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra perspectiva de Dios? ¿Cuál va a ser nuestro deleite ahora? ¿Qué vamos a hacer para glorificar a Dios? Si es lo único que podemos hacer, si solamente en glorificarle cumplimos con el propósito por el cual Dios nos ha creado. Yo te invito que cuando salgas de estas puertas, trates a tus hijos, ames a tus hijos para glorificar a Dios. Ames y trates a tu esposa, varón, o tu esposo, mujer, para glorificar a Dios. Trabajes para glorificar a Dios. Te vistas para glorificar a Dios. Te comportes, te conduzcas, hables para glorificar a Dios. Estas son las cosas que mayormente hacemos para nuestra propia gloria. Amo a mis hijos para que ellos me amen. Amo a mi esposa para que ella me ame. Cumplo mi trabajo para que me paguen. Y esas cosas pueden tener su lugar, pero el principal motivo de todo en esta vida es para glorificar a Dios. Cuando vayas en tu carro, glorifica a Dios por tu carro. Cuando vayas en tu moto, glorifica a Dios por tu moto. Cuando vayas en tu bicicleta, glorifícale. Cuando vayas caminando, glorifícale. Cuando te pongas tus tenis nuevos, glorifica a Dios. Cuando te pongas los tenis de hace 2 años rotos, glorifica a Dios. Cuando se pongan sus calcetines favoritos, cuando te pongan los calcetines que ya están en el pulgar, glorifica a Dios. Pero como dice la palabra, todo es de Él, por Él y para Él. Vamos a orar.
Gracias, Señor, te damos. Padre, entendemos que tú eres quien eres. No necesitas carta de presentación, porque justamente en ti está el significado de la vida. En ti está el propósito de la vida. Padre, Señor, entendemos que tú no necesitas nada de nosotros. Tú no nos debes nada, no te hemos dado algo que no sea tuyo, porque todo proviene de ti. Así que, Señor, primeramente permítenos ser humildes, sencillos, entendiendo que lo que tenemos, lo que somos y donde estamos es por tu gracia. Porque tú nos lo has dado por tu misericordia, no porque lo merezcamos. Ayúdanos a verte, Señor, y entender que eres inmutable, que tus promesas no cambian, que tú cumples tus propósitos, que si tú has dicho que nos vas a amar, lo vas a hacer. Si tú dijiste que vas a perfeccionar lo que comenzaste en nosotros, lo vas a hacer, Señor. Así que ayúdanos en nuestros momentos de debilidad a recordar que tus promesas permanecen. En nuestros momentos de soledad, de angustia, de temor, ayúdanos a acordarnos que tú eres inmutable, por lo tanto, lo que dijiste lo vas a cumplir. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú eres incomparable, que no hay nadie como tú, que nosotros no nos asemejamos ni un poco a ti. Que la diferencia entre tú y nosotros es como el mar y una gota de agua. La diferencia entre tú y nosotros, Dios, es como el sol y un cerillo prendido, un fósforo prendido. Ayúdanos a confiar en tu poder, en tu majestad, en tu soberanía, entendiendo que no hay nada ni nadie fuera de ti, Dios, que tú eres el único Dios. Y que tú nos has amado con amor eterno. Y por lo tanto, Señor, como no podemos darte nada, no podemos ofrecerte nada, ayúdanos, Señor, a hacer lo único que podemos hacer: adorar tu nombre, alabarte, Señor, bendecirte, glorificarte con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra vida, en la manera en que somos, en la manera en que amamos, en la manera, Señor, en que nos vamos caminando por esta vida. Ayúdanos siempre a glorificarte, a gozarnos en ti, entendiendo que tú te regocijas en tu pueblo, porque es por tu gracia y misericordia que ya no somos abandonados, ya no somos extranjeros, ya no somos desolados, Señor. Ahora somos tu deleite, somos tu esposa, somos tu iglesia. Te damos honra, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a bendecirte siempre y a darte nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, Señor. Venga desde nuestros corazones para que tú seas en Cristo Jesús. Amén.